Antes de comenzar a hablar del tema como tal, quiero que alguno de ustedes me diga de qué les habla este término de inteligencia emocional. ¿Qué les lleva a pensar esto de inteligencia emocional? La inteligencia casi siempre se asocia no a lo emocional sino a lo racional, ¿no? Alguien es muy inteligente, lo asocian a habilidades matemáticas, habilidades de otro tipo y de repente no a habilidades emocionales, ¿no? Comportamiento humano, cómo relacionarse con las personas. Siempre está asociado al ámbito intelectual, ¿no? A todo lo que tiene que ver con conocimiento, con raciocinio, con todo este tipo de cuestiones. Pero la inteligencia emocional va hacia algo más allá, ¿no? Porque sabemos que somos seres humanos que nos componemos de emoción y razón. Es así realmente. Y siempre se ha tomado en cuenta, según todas las investigaciones, la inteligencia de tipo cognitivo. Pero también se han desarrollado ciertas investigaciones que hablan de la inteligencia emocional. De la inteligencia emocional como habilidad social que adquieren de cada una de las personas para poder manejarse en diversos ámbitos. Hoy vamos a hablar más que todo del ámbito laboral, digamos que es el ámbito en el que ustedes están dentro de esta institución, y es importante manejar esta herramienta, bueno, como lo hicimos la sesión anterior, la asertividad, también la inteligencia emocional, para que estas relaciones dentro del ámbito laboral mejoren. Ok, aquí, bueno, para hablar un poco de los antecedentes, de quienes realmente comienzan a darle forma a este término de inteligencia emocional, nos hablan de que es una habilidad, ¿verdad?, para supervisar y entender no solo emociones propias, sino las emociones de los demás. Y basadas en estas emociones propias y de los demás, discriminar entre cuál emoción está teniendo la persona, ¿verdad?, y guiar, según estas emociones, los pensamientos y las acciones de cada uno de nosotros. Realmente es importante tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con las emociones, tanto propias como las del grupo, en este caso nuestro grupo de trabajo, para saber realmente cuáles son las acciones que se deben tomar. Así. Ok, aquí tenemos otro autor que nos habla de esta capacidad de sentir, de entender y de aplicar eficazmente, digamos, el poder de todo lo que tiene que ver con el ámbito emocional. ¿Para qué? Para, digamos, obtener cierta información y que también todas las acciones vayan guiadas de acuerdo a esta información que se tiene acerca de todo el aspecto emocional. Y finalmente, digamos, lo llaman el padre de la inteligencia emocional, o quien realmente estudia un poco más a fondo este término, que es Daniel Goleman, que habla de la inteligencia emocional como una capacidad para sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Como ustedes se pueden dar cuenta, este término, ¿verdad?, esta definición no se aleja mucho de la que vimos al inicio, que habla precisamente del manejo de estados anímicos o de emociones o sentimientos, tanto propios como de los demás. ¿Con qué finalidad? Que una vez conociendo todo lo que tiene que ver con las emociones de otra persona, tratando de entender, ¿verdad?, de crear cierta empatía con esta persona, podamos mejorar la relación que tenemos con esa persona, con ese grupo de personas que en el caso del ambiente laboral tenemos constantemente alrededor. Aquí, bueno, pueden ver un esquema que nos habla de este equilibrio que debe existir entre sentir, pensar y actuar. Muchas veces este equilibrio se rompe un poco porque
por lo general, en algunas situaciones, dependiendo del control que tengamos de las emociones, a veces ponemos por encima las emociones fuera de las acciones, ¿verdad? Y estas acciones pues suelen verse un poco distorsionadas. Suele suceder en muchas ocasiones que hacemos algo y después decimos, bueno, yo debía haber pensado esto, debía haberlo hecho de otra manera, pero por lo general eso sucede ya después que se ejercen ciertas acciones. Y bueno, muchas de estas personas pues llamamos que son impulsivas, que hacen o guían, dirigen sus acciones basados solo en la emoción y no en sus pensamientos y su razonamiento. O sea, aquí nos hablan de este término que está en el centro, de coeficiente emocional. Siempre hemos escuchado hablar del coeficiente intelectual, de cómo se puede medir el coeficiente intelectual, de ciertos parámetros, ¿verdad?, que nos hablan de la inteligencia en cuanto a lo que tiene que ver con el aspecto cognitivo, pero vamos digamos, a incluir este término de coeficiente emocional, que es el que nos va a permitir medir hasta qué punto la persona ha desarrollado la inteligencia emocional. Y se puede decir que una persona es inteligente en este sentido emocional cuando desarrolla estos tres ámbitos, el ámbito emocional, el ámbito cognitivo y conductual. Es importante que estén en un equilibrio total estos tres aspectos, porque si existe un desequilibrio, vamos a ser personas que solo dirijan sus acciones basadas en pensamientos o dirijan sus acciones también basadas en emociones, en situaciones muy específicas. En el ambiente laboral, digamos que en ciertas situaciones que no son tan agradables, es mucho más fácil manejarse por emociones más que por pensamientos racionales. Y es importante que a medida que bueno, se vaya adquiriendo el conocimiento acerca de la inteligencia emocional, se logre este equilibrio, y no solo en el ámbito laboral, sino que podamos llevarlo también a los otros ámbitos de la vida, porque sabemos que estamos acá determinado tiempo, pero también tenemos fuera de este ámbito familia, amigos. Entonces es importante llevarlo también al ámbito social, al ámbito familiar, y que podamos mantener ese equilibrio también en todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Bueno, aquí nos hablan de los usos que tiene esta habilidad social. Hablan del desarrollo personal de cada individuo. En la crianza y educación de los hijos es muy importante también que se mantenga ese equilibrio entre pensamientos, creencias, sentimientos, pensamientos y creencias, perdón, y sentimientos. Es muy importante, aun cuando se presentan situaciones de conflicto con los hijos. En el caso de la institución donde nos laboro, es, digamos, característico ver este desequilibrio en todos los padres y representantes que asisten allí. Sabemos que son familiares que tienen a su hijo, a un sobrino, a un familiar con el problema de adicción. Entonces es un poco difícil establecer este equilibrio entre emoción y razón, porque muchas personas tienden a, más que todo las madres, tienden a culparse por la situación, porque su hijo se comporta de determinada manera. Y entonces parte del trabajo terapéutico que se hace dentro de la fundación va precisamente a que ellos puedan desarrollar la inteligencia emocional y que puedan separar ciertas situaciones que tienen que ver con su familiar como tal y ciertas situaciones que tienen que ver con ellos. Los ayudamos un poco a formarse en esta área para que una vez se presenten nuevamente las situaciones de riesgo o de conflicto, ellos puedan manejarla de una forma equilibrada, de una forma justa, y que no vaya a vulnerar la integridad ni de ellos mismos ni de su familiar que está teniendo el problema de adicción. Bueno, en el trabajo también es muy importante el uso y poner en práctica la inteligencia emocional, y finalmente, como les decía, en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Digamos, las características, más que las habilidades de la inteligencia emocional, tienen que ver con la valoración, autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía, y bueno, esta última parte de habilidad social nos habla de que la inteligencia emocional en sí es, digamos, la
la habilidad social central, pero que de ella se desprenden también otras habilidades sociales que el individuo constantemente puede ir desarrollando. Valoración. La valoración tiene que ver con esto que comúnmente escuchamos y que por lo general muchas personas manejan, que es la autoestima, ¿verdad? La autoestima tiene que estar basada en estos 4 aspectos: sentimientos, experiencias, emociones y sensaciones. Aquí también debe existir un equilibrio en cuanto a todos estos aspectos. Debe existir en la persona que tenga estabilidad de inteligencia emocional una autoestima alta, una autoestima que no llegue a generar ego, porque obviamente sabemos que el ego también es enemigo de todo lo que tiene que ver con el ser humano, pero sí tener un concepto claro de sí mismo, saber cuáles son las fortalezas que tenemos como individuos y cuáles son nuestras limitaciones. Limitaciones que no nos hacen inferior a los demás, pero que sí nos permiten ver cuáles son nuestros alcances, hasta qué punto podemos llegar y hasta qué punto pues nosotros necesitamos de ayuda de otra persona para poder realizar todas nuestras actividades. La autoconciencia. La autoconciencia de cierta forma se relaciona con la valoración, porque realmente es que la persona pueda realmente entender el tiempo, el espacio y el contexto en el que se encuentra, que pueda estar plenamente consciente de quién es, de lo que tiene como persona, de sus habilidades y de sus destrezas, y también saber en qué contexto se encuentra. Esto es muy importante. En muchas ocasiones las personas realmente por cuestiones de no poseer estabilidad o estar en proceso de desarrollar la inteligencia emocional, suelen cargarse de muchas situaciones difíciles fuera de su ambiente laboral y las traen o las arrastran un poco hasta este ambiente laboral, y esto suele generar ciertos conflictos. O viceversa, suelen trasladar a su hogar o a su entorno social todas las dificultades que puedan tener dentro del ámbito laboral. Por eso es importante saber el contexto y que cada persona pueda definir el contexto en el que se encuentra para saber cómo van a ser sus líneas de acción, es decir, de qué manera va a actuar. El autocontrol. Creo que esta es una de las características, considero que más difíciles de llevar, de manejar, porque realmente si hablamos de autocontrol, de que debemos tener este control de sí mismos, pero hay situaciones en las que esa balanza precisamente comienza a desequilibrarse, y es allí cuando actuamos por impulsividad, cuando omitimos ciertas acciones por, centrarnos solo en pensar, y no centrarnos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestras sensaciones. También esta habilidad o esta característica del autocontrol es muy importante ante ciertas situaciones de conflicto, porque cuando todo está bien, pues es mucho más fácil para nosotros mantener un equilibrio. Cuando hay situaciones que no son agradables o situaciones que nos ponen en riesgo, es allí donde comenzamos realmente a hacer ese trabajo de autocontrol, a poner en equilibrio todo lo que soy como ser humano para evitar situaciones de conflicto. La motivación. A ver, ¿qué creen ustedes dentro del ambiente laboral que pueda significar la motivación? A ver, por acá. Dentro del ambiente laboral, ¿qué puede significar la motivación? Una motivación, simplemente una palabra, gracias, acciones de trabajo, vale más que es una iniciativa de un tipo de motivación, ¿no? Súper mal, súper mal. Motivaciones económicas, motivaciones de superación de niveles en escala de rango dentro del trabajo, depende, para que sea el fin de la organización. La idea es el rendimiento, ¿no? La situación es el rendimiento y que las metas se cumplan. Es una característica que va, englobada al rango en el cual tú estableces ciertas condiciones para tú dar a entender lo que tú quieres y lo que hace ver que tú puedas salir adelante, impulsarte para hacerlo mejor o peor, no sé.
Ok. ¿Consideran ustedes que la motivación, de dónde proviene esa motivación? ¿De terceras personas o de sí mismo? Ok. Principalmente, la motivación debe provenir de cada uno de nosotros, ¿verdad? La motivación es ese impulso, esa característica que nos lleva a realizar alguna acción, ¿verdad? Y es importante tomar en cuenta que la fuente principal de motivación debe venir de cada uno de los individuos. Y finalmente, obviamente, en el grupo de trabajo, en el ambiente laboral, se recibe esta motivación, bien sea por palabras, por algún reconocimiento, ¿verdad?, de terceras personas. Pero es importante tomar en cuenta que la persona que posee inteligencia emocional es porque de sí mismo nace esa motivación y constantemente se está alimentando esa motivación por refuerzos propios que esa persona constantemente se va a otorgar. La empatía. Bueno, creo que la imagen es bastante clara, ¿no?, en lo que tiene que ver con empatía. Cuesta en muchas ocasiones precisamente ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Tratar de entender la situación de otra persona. Porque por lo general, si esa situación no la he vivido o no la he compartido de ninguna forma, es un poco difícil crear ese vínculo empático. Sin embargo, aunque digamos no es un proceso fácil, puede crearse la empatía entre dos o más personas, entre una persona y un grupo que digamos esté bajo su mando. Es importante que para que la empatía se cree, principalmente hay que escuchar el punto de vista de la otra persona. Suele suceder que en una discusión las personas suelen dar sus argumentos y constantemente hablar y finalmente cuando se encara las dos partes que están dentro de este conflicto, ninguna de las dos partes puede decir realmente qué dijo el otro. ¿Por qué? Porque solo se dedican a defenderse de lo que consideran un ataque sin escuchar el punto de vista de la otra persona. Hace poco tuvimos la experiencia de estar en una reunión, digamos, estábamos varios funcionarios y sucedió algo similar. Hubo una diferencia en cuanto a criterios y nos dimos cuenta que estábamos cayendo en un punto en que nadie se estaba escuchando, todo el mundo estaba hablando, tratando de defender su punto de vista y cuando nos detuvimos un momento, ¿y qué estamos haciendo hasta ahorita? Nos estamos entendiendo, estamos tratando de escuchar al otro, estamos tratando de ver si ese punto de vista coincide en algo con mi punto de vista. Nos dimos cuenta que habíamos perdido gran cantidad de tiempo tratando de defender nuestros argumentos, pero no realmente centrándonos en lo que nos interesaba. Y cuando finalmente logramos ver esta deficiencia, nos dimos cuenta que precisamente la empatía era algo que no estábamos poniendo en práctica, que realmente estábamos solo esforzándonos por mantener y defender nuestro punto de vista, sin importar lo que en ese momento las otras personas estaban diciendo. Aquí podemos ver un cuadro que nos habla de todas las habilidades sociales, ¿verdad?, que se adquieren mediante un proceso y nos hablan de trabajo en equipo, asertividad. Bueno, asertividad fue una de las habilidades sociales de las que ya hablamos. La resolución de conflictos, cooperación y liderazgo. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo suele ser una de las herramientas o una de las habilidades sociales más comunes, ¿verdad? Y que mayormente se pone en práctica en todos los ambientes, más que todo en el ambiente laboral, en el ambiente académico. Suelen verse muchas situaciones en las que hay que realizar un trabajo en equipo. Pero ¿qué es importante para ese trabajo en equipo? Primero, que exista cooperación, que exista liderazgo. Un liderazgo obviamente que logre que todas las personas vayan dirigidas hacia un mismo objetivo. Un liderazgo positivo, un liderazgo que sea democrático, que permita que todas las personas puedan expresarse y que no vulnere los derechos de los demás. Obviamente tiene que existir asertividad en este equipo, porque si no existe esta asertividad o esta comunicación asertiva en el equipo,
pues suelen generarse ciertos conflictos. También debe existir la capacidad para la resolución de conflictos mediante la negociación, la conciliación, la mediación, que son técnicas realmente que nos permiten llegar a acuerdos y de alguna forma pues resolver las situaciones de conflicto que se presenten. Y la cooperación es muy importante porque finalmente en un equipo se persiguen uno o varios objetivos, pero si hay algo, digamos, en común, es precisamente la meta a la que se quiere llegar. Entonces es importante que todos y cada una de las personas que están en ese trabajo de equipo tengan clara la meta para que así vayan todos dirigidos hacia la misma acción. Las ventajas que tiene la inteligencia emocional en el campo laboral. Hablan de una comunicación eficaz, ¿verdad? Una persona o las personas que desarrollan esta habilidad de inteligencia emocional suelen comunicarse de una manera asertiva y efectiva. Bienestar, bueno, obviamente consigo mismo y con el entorno, bien sea de trabajo o entorno familiar o social, logra mejorarse notablemente el ambiente laboral, digamos, todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Existe, ¿verdad?, en la persona que posee esta habilidad, motivación puesta al servicio de metas. Como les decía, en todas las instituciones, en todas las empresas existe una meta, un objetivo o ciertas metas y objetivos a cumplir. La persona que posee inteligencia emocional tiene esta motivación constante, como les decía, motivación que viene de sí mismo y que, bueno, puede ser reforzada por el grupo de trabajo, pero está, digamos, centrada, dirigida hacia el lograr todas estas metas. Mejora el trabajo de equipo. Obviamente, si conseguimos o tenemos dentro de nuestro equipo personas que manejen eficazmente la inteligencia emocional, pueden desarrollar un trabajo en equipo efectivo y un trabajo que obviamente, digamos, mejore la calidad de trabajo de todas las personas. Y bueno, las relaciones efectivas, en este caso clientes, en el caso de nosotros, como institución, con todos los usuarios o pacientes que van allí buscando la ayuda, quienes poseen esta habilidad de inteligencia emocional pueden brindarle una ayuda eficaz y pueden mejorar las relaciones que allí existen. Y bueno, finalmente, acá como les he dicho a lo largo de la exposición, que la inteligencia emocional no es un rasgo de personalidad, no es algo, digamos, que viene con cada uno de nosotros, es una habilidad y las habilidades pueden aprenderse. Las habilidades se aprenden, obviamente no estamos hablando de algo inmediato que pueda aprenderse de hoy para mañana, pero con constante investigación y también cierto interés y motivación hacia lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, se puede lograr desarrollar esta habilidad que finalmente va a ayudar a mejorar todas nuestras áreas de vida. Voy a colocarles un video acerca de ciertos hábitos que tienen las personas que poseen inteligencia emocional y cómo estos hábitos pueden ayudar a resolver ciertas situaciones de conflicto. Una persona con tan solo mirarla y reconocer cuál es el mejor momento para hablarle o pedirle algo. Si tu respuesta es sí, quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este video para que descubras 10 hábitos que hacen todas las personas con una alta inteligencia emocional. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ningún video. Es común ver como una persona que ha tenido un mal día descargar toda su frustración con alguien inocente, o una persona que recibe una humillación de su jefe porque no sabe cuál es el momento oportuno para ir y pedirle algo, o el esposo y la esposa que no termina de conocer a su pareja emocionalmente y que por cada tontería se forma una gran discusión. Estos son solo algunos simples ejemplos de lo que representa tener un nivel de inteligencia emocional muy bajo. Se ha demostrado que las personas que tienen un nivel de inteligencia emocional alto son más felices y consiguen todo lo que se proponen en la vida. Así que presta mucha atención y descubre
descubre lo que esas personas hacen que los demás ignoran. El hábito número 1 es que son conscientes de su estado emocional en todo momento. Estas personas saben en todo momento cómo se sienten y a la vez poseen las herramientas tanto físicas como mentales para dominar sus emociones y hacer que éstas trabajen a su favor y no en su contra. Esto quiere decir que si esas personas por cualquier motivo están desanimadas, molestas o sin ánimo, saben qué hacer para retomar el ánimo, para retomar una actitud positiva y seguir adelante. Muy bien, el hábito número 2 es que sus juicios son basados en hechos, no en suposiciones. Estas personas no se dejan influenciar por rumores o chismes o opiniones de algo, de alguien. El hábito número 3 es que estas personas transforman lo negativo a positivo. Este tipo de personas, cuando han tenido un mal día y no han salido las cosas como ellos esperaban y se sienten mal al respecto, enseguida toman la responsabilidad de sus resultados y de sus acciones y se detienen 5 minutos a reflexionar, y con esto lo que hacen es buscar el lado positivo de esa experiencia y el aprendizaje de su situación. Muy bien, el hábito número 4 es que estas personas son capaces de poner límites y ser firmes si es necesario. Este tipo de personas normalmente son muy amables y abiertas, y esto hace que muchas personas de su alrededor crean que son presas fáciles e intenten manipularlas para obtener un beneficio egoísta. En este sentido, las personas con una alta inteligencia emocional son capaces de detener las intenciones de esas personas a través de palabras firmes y contundentes, manteniendo por supuesto en todo momento el respeto y la educación. El hábito número 5 es que estas personas se rodean de gente positiva. Ellos saben que las relaciones personales tienen un impacto tremendo en sus vidas y por esta razón buscan relacionarse con personas que sean una influencia positiva para sus vidas. Seleccionan sus amistades de forma muy cuidadosa, pero esto no quiere decir que se dejan llevar por las apariencias. Al contrario, ellos están abiertos a conocer a cualquier tipo de persona sin importar de dónde venga, de qué raza sea o su apariencia física. Ellos saben que lo realmente valioso de una persona está en su interior y para poder llegar al interior de alguien hay que darle la oportunidad para conocerlo. Por lo tanto, se necesita de un tiempo. Muy bien, el hábito número 6 es que las personas con una alta inteligencia emocional viven en el presente. Este tipo de personas hace mucho tiempo entendió que el pasado quedó atrás y no se atan a él. De igual forma saben que es inútil preocuparse por el futuro. Ellos saben también que es muy importante establecer metas y trabajar día a día para conseguirlas. De esta forma disfrutan el presente mientras poco a poco van construyendo su futuro. Muy bien, el hábito número 7 es que ellos cuidan muy bien sus pensamientos y palabras. Ellos han entendido que los pensamientos crean su realidad y que las palabras son muy poderosas. En este sentido, mantienen en su mente en todo momento pensamientos positivos y constructivos. De igual forma seleccionan muy bien sus palabras y piensan lo que dicen. Muy bien, el hábito número 8 es que ellos compran años de vida. Las personas con una alta inteligencia emocional saben que solo tienen una vida para vivir. De igual forma saben que aprender de sus experiencias está bien, pero no es la manera más inteligente para lograr lo que quieren. Ellos buscan comprar experiencias de otras personas a través de libros, seminarios, consultorías, eventos, etcétera, etcétera. De esta forma, cuando compran un libro o asistan a un seminario o hacen un curso, ellos saben que han comprado 10, 20, 40, 50 o inclusive toda una vida de experiencias y aprendizaje de esa persona que está dando el curso o escribió el libro o está dando el seminario. Muy bien, el hábito número 9 es que saben cuál es el momento oportuno para actuar. Ellos saben que si quieren pedirle un aumento de sueldo a su jefe, es mucho más probable que se los conceda si van a hablar con él cuando llegue de buen humor a la oficina o la empresa vaya bien. De igual forma, el esposo o la esposa saben cuál es el mejor momento para hablar con su pareja sobre un tema que les preocupa o algo que quieren hacer. En este sentido, las personas con una alta
inteligencia emocional. Observa muy bien cuál es el estado emocional de las personas que quieren pedirles algo o quieren hablar con ellas y actúan en el momento justo. Muy bien, el hábito número 10 es que ellos tienen los ojos bien abiertos, la mente bien abierta y el corazón bien abierto. Ellos son capaces de ponerse en los zapatos de los demás y así reconocer sus sentimientos y entender por lo que están pasando. De esta forma ellos pueden influir de forma positiva en esa persona a través de una palabra de aliento o simplemente su presencia. Muy bien, ya conoces 10 hábitos que hacen las personas con una alta inteligencia emocional. Antes de despedirme, quiero darte las gracias por tus comentarios, para mí son muy importantes. De igual forma quiero que sepas que los leo absolutamente todos y los voy respondiendo poco a poco, ya que mi tiempo es limitado. Pero bueno, ya sabes, si te gustó, dale un me gusta y compártelo con tus amigos, que seguro este video les puede ser de mucha ayuda. Yo soy Diego Lozada y nos vemos en un próximo video. Te envío un saludo y que estés muy bien. Chao.